Recién escuchábamos al director de la carrera, al director del Departamento de Comunicación Social, a Carlos García de Rosa, metiéndonos en este programa que vamos a escuchar varias voces vinculados a nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra carrera, podemos decir, que es la de comunicación social o la de periodismo, en la previa del Día de los y las Periodistas. Y en este caso vamos a sumar a una técnica en comunicación social, recientemente egresada, estudiante de la licenciatura en comunicación social, de hecho la sacamos de una materia que está cursando ahora, Ivette Silveira de Andrade se llama. Ivette, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Estamos hoy metiéndonos ¿Todo un bien? poco con nuestra carrera, con nuestra profesión, con nuestro oficio, y empezamos justamente por la carrera, por conocer cómo se están formando quienes después van a trabajar como periodistas, como comunicadores, bueno, en ese campo tan diverso que se va armando también. Así que bueno, queremos conocer un poco tu historia. ¿Cómo es que llegaste a la carrera y cómo son tus búsquedas también dentro de la carrera? Bueno, la verdad es que mi llegada a la carrera fue un poco caótica porque estaba como entre varias opciones que todas se relacionaban con la comunicación. Ujú, Pensé en hacer relaciones internacionales, pensé en marketing, pensé en relaciones públicas, pensé en historia, profesora de ujú. historia, como que ciencias muy humanas, muy humanístico todo. Em, Después me había decidido por turismo, pero como que mi intuición, literal que fue por intuición, me anoté en comunicación y me enamoré de la carrera al instante, digamos. Hay gente compañeras con las que hablamos que me cuentan que les pasa que se enamoran después, pero a mí Ajá. me pasó que las primeras materias que eran de comunicación, digamos, introducción a la comunicación, semiótica, dije, wow, es ¿Y, un mundo tremendo. ¿Y qué te enamoró? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y no sé, y más que nada cuando empezamos a hablar del estudio de la cultura y del estudio más allá de las ciencias humanas, que sí, obviamente, en todas las carreras de acá son ciencias humanas, pero eh, la cultura, o sea, Ujú, podemos a través de la comunicación estudiar la cultura y los procesos actuales y cómo se relacionan con nuestra historia y los signos y las significaciones y los discursos y la política. Es un campo muy complejo y ujú. muy que está todo el tiempo en la mira y está también en desarrollo, digamos. No dejamos de hacer comunicación y eso es algo que me encanta y me encanta poder especializarme en eso, Ujú, digamos. ujú. Me parece tremendo. ¿Y te imaginabas cómo iba a ser tu campo laboral? ¿Qué ibas a hacer? Porque hay mucha gente que llega a la carrera porque le llama la atención trabajar en medios, hacer periodismo, Sí, digamos. sí. ¿A vos qué te pasó con eso? Sí, a mí me pasó que yo había, es muy ingenuo y es graciosa la anécdota, Ajá. ahora la cuento como gracioso, pero me pasó que cuando hicimos el ingreso a la carrera, una de las profes preguntó, bueno, ¿ustedes por qué ingresaron a la carrera? ¿Qué quieren hacer o cómo se ven en un futuro? Entonces Ujú, cuando uno es ingresante no sabe mucho, capaz, de todas las posibilidades, ¿no? ujú, Y yo entré con la idea de ser, porque a mí me gusta mucho la comunicación de la moda, la comunicación del cine, me gusta mucho, bueno, como ese campo. Y yo dije que quería, o sea, mi sueño era entrevistar famosos actores y actrices, ajá. nacionales e internacionales. Y bueno, como que yo ahora me río porque digo, ay, o sea, era muy chiquita, era muy diferente todo. En ese momento no conocía mucho y como que mi idea era eso, o sea, yo quería salir de acá e ir a entrevistar famosos, básicamente. Y bueno, después me encontré con que había un montón de cosas para hacer. eh, y bueno, como lo estaba pensando también, que después me pasó como un punto de quiebre que empecé a ver que había otras cosas que me interesaban más allá del periodismo, Ujú, que me parece sí muy importante el trabajo del periodista, pero también como la comunicación en todos sus ámbitos, como te decía hoy. Me gusta mucho la comunicación institucional. Y en las organizaciones, veo que ujú, a muchas organizaciones o lugares estatales
y no estatales, les falta como esa pata que es muy importante y me parece que ahí eso es un campo que está súper abierto, digamos, y es donde yo me gustaría meterme, digamos. Sí, es como por ahí también se fue de alguna manera banalizando el Sí, trabajo de los y las comunicadoras y que es un trabajo estratégico y que a veces significa la continuidad o no de un proyecto, de una organización, de un proyecto en sí. No es una tarea menor. sí, tal cual, tal cual. Ujú, Y también hablando de eso de la banalización, también he visto mucho que también es un poco como, a veces uno ve que es un poco el panorama un poco desalentador porque ve justamente que hay gente que no es profesional o que no se formó en alguna carrera de comunicación, alguna carrera afín y ocupan esos espacios, ujú. ¿viste? Entonces como que siempre es una constante disputa por el puesto, por el lugar con otras personas que no digo que sean malos porque obviamente también tienen todo el derecho a laburar, pero nada, eso, como que siempre uno ve esas cosas y dice, bueno, capaz me tengo que especializar más o eso es lo que yo pienso por lo menos. Ujú. Esto que decís es interesante porque vos decís, bueno, eras chiquita, sos chiquita todavía. Sigo siendo joven. Eh, pero pensaba en un contexto, decimos siempre quienes venimos trabajando ya hace mucho tiempo, que se fue poniendo cada vez más hostil el campo laboral para quienes ingresan, para los jóvenes que egresan de las carreras y que las competencias, como vos decís, es bastante desigual, porque hasta hace poco hubo una convocatoria en el canal oficial de la provincia para pibes que los convocaban para hacer la tarea, entre comillas, de periodistas o comunicadores, pero no les interesaba que estuvieran formados en ninguna de las carreras vinculadas. Es decir, hay como Sí, toda una competencia ahí bastante desigual. sí. Sí, sí, tal cual. Yo también como que lo que noté cuando pasan estas convocatorias veo que suelen quedar gente como estéticamente linda o gente muy hegemónica Ujú. y digo, bueno, ¿qué más allá de eso me pregunto, ¿no? ¿Qué más tienen en cuenta, digamos, a la hora de contratar? Porque eh, como no sé, no se publica o eso no se sabe tampoco cuáles son los criterios para evaluar a la hora de contratar a un profesional en Ujú, comunicación. ujú. Así Eh, que bueno, como que eso es algo a ver, digamos, o a chequear. Beth, cómo es la discusión hacia adentro de la carrera con los y las estudiantes de lo que está pasando afuera, con ese mercado laboral, con las exigencias, con las posibilidades? ¿Se discute hacia adentro? Sí, todo el tiempo, constantemente. Ujú. Justamente, bueno, como contabas que hablabas con Da Rosa, no sé Sí, de qué hablaron con Da Rosa antes, pero de esto. con el profe, con él mismo hablábamos también de Ujú, estas cosas, con los profes, digamos, ujú, eh, porque nosotros tenemos un plan de estudios ahora en comunicación ujú. que es muy bueno, o sea, pero lo que vemos es que es muy teórico, los estudiantes y los profes también lo ven, obviamente, es que es un plan que le falta como algunas capas, patas más prácticas o Ujú, que se ajusten al mercado laboral o lo que el mercado busca hoy. ujú, Y lo que hablamos justamente con el profe de Rosa es que a la hora de hacer un plan de estudios es muy complejo en este contexto porque hay que pensar que no sabemos en qué panorama vamos a estar dentro de 2, 3 años, por ejemplo. Ni siquiera te puedo hablar de 5 o 10, te puedo hablar de dos sí. o tres. Con el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial no tenemos idea. Nosotros podemos presentar ahora como estudiantes, como profes, todo un plan de estudios nuevo, adaptando a inteligencia artificial, todas las herramientas que existen ahora, pero dentro de, no sé, te digo, 2, 3 años puede quedar completamente obsoleto, Ujú, ¿viste? ujú. Entonces como que es muy complejo o muy difícil a la hora de sentarse a pensar algo que sea, no sé cómo decirte, no se puede hablar de algo muy permanente, digamos. Ujú, ujú. Como que tenemos que estar en constante, como te decía, capacitación, especializándonos en lo que nos gustan, porque la comunicación también es muy amplia, entonces como que tenemos que sí o sí especializarnos más allá de la carrera que hacemos. Me parece que es muy importante seguir formándonos Ujú. hacia afuera, digamos. Hablábamos con Carlos García da Rosa un poco también de cómo se perciben, si se quiere, los y las estudiantes una vez que terminen la carrera y una gran discusión
cada tanto aparece es si nos sentimos trabajadores también, ¿no? ¿Ustedes discuten eso? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo también enfrentar ese campo laboral que se viene de manera un poco más colectiva? Sí, la verdad es que nos falta, eso es algo que también hablamos con nuestros compañeros y entre nuestro grupo, digamos, que es que nos falta esa parte de hacer comunidad dentro de la carrera, como sentarnos a discutir esas cosas entre todos, digamos. No importa el año que estés, si sos ingresante, si estás en quinto año, en tercero, en cuarto, pero sentarnos entre todos a hablar de esas cosas por lo menos, porque sinceramente a veces pasa que ni siquiera nos conocemos entre todos. Obviamente somos muchos, no compartimos las mismas clases, pero estaría muy bueno, y eso es lo que pensamos también con el profe y con un grupo de estudiantes, es fomentar esos espacios de charla, de debate sobre qué nos queda, qué tenemos por hacer. Sí vemos que hay mucho interés en los estudiantes de, como te digo, seguir formándose, y piden capacitaciones y piden cursos, y si se hacen cursos dentro de la facultad, asisten, los cursos de Yavim asisten, o sea, hay mucho interés por seguir formándose y mucha preocupación también por el ámbito laboral que nos espera. Y bueno, eso es lo que te puedo decir respecto a eso. Ivette, bueno, hermoso escucharte, además, y agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad para compartir un poco también lo que nos pasa a los y las trabajadoras, y en este caso a quienes están formándose todavía en nuestra carrera de comunicación, así que mil gracias. Muchas gracias a vos, Alicia. Un abrazo. Y ya nos vamos a estar encontrando. Gracias. Dale. Besitos. Chau. Chau, chau. Ivette Silveira de Andrade, técnica en comunicación social, egresada de la Tecnicatura ahora en marzo, y está haciendo la licenciatura, que es el otro tramo de la carrera, y es parte de un grupo muy, pero muy interesante también, que viene discutiendo distintas cosas dentro de la carrera de comunicación social. En un ratito vamos a sumar a otro estudiante de la carrera, con quien hemos compartido aquí en la radio también varios momentos. Hace Feedback, el programa que se emite los martes, acá en la radio, martes o miércoles, acá en la radio después de otro aire, y con él vamos a hablar de esos pasos que viene dando ya en el mundo laboral, esos trabajos que vienen haciendo los estudiantes, y ya en esta necesidad que tenemos de gestionarnos la vida. Así que, pero eso en un ratito vamos a estar hablando.